Hola, Hi. Ok. me paso por aquí para hacer una breve introducción y es que no me ha grabado el audio de nada de lo que vais a ver a continuación. Os haré una voiceover, os iré grabando lo que voy poniendo, lo que voy diciendo, porque si no, bueno, más o menos lo que voy diciendo, obviamente. Va a ser un vídeo raro por lo menos, voy a tener que hacer el doble de trabajo, pero lo que no voy a hacer es sacar ahora el dinero, volver a hacer el relleno y volver a comentar lo mismo. Simplemente os quería comentar que el micro no ha funcionado. ¿Podría haber hecho una prueba antes de grabar todo el vídeo? Podría haberlo hecho, pero no lo he hecho. Así que, pues nada, simplemente comentaros que va a ser un vídeo rápido, seguramente, y os lo voy a ir relatando, como aquel que dice, es una putada. No sé si volver a meter la intro que he hecho antes porque os presentaba un poco las nuevas carpetas y demás, o no sé, realmente no sé lo que voy a hacer ahora. Me voy a poner a editar el vídeo y a ver qué es lo que sale. Pero bueno, si no salía algo mal, pues no sé, no podía ser mi canal, ¿o qué? ¿Qué pensáis? Aprovecho también y grabo el final del vídeo. Pues lo dicho, vamos a empezar con el relato de este vídeo. Lo más gracioso es que estoy como 5 minutos para hacer esta introducción. Os explico, pues mira, que aquí tengo unos pelos con los que me vais a ver siempre, al final hasta que deje de hacer tanta calor. Y también el que quiera, si puede, pues me puede leer los labios y más o menos averiguar lo que voy diciendo. Básicamente lo que digo es que en este relleno voy a hacer un recuento de cada importe que hay en cada uno de los sobres, que ya he sacado el dinero del banco, aquí estoy diciendo eso, y que os voy a presentar mis dos nuevas carpetitas. De las dos del mismo color, azul, súper original soy yo, una azul más oscuro y una azul más clarito. La azul más oscuro tiene el dinero de los fondos a largo plazo. Y es que, bueno, también aquí os estoy explicando que es que la carpeta blanca era una porquería y es así, o sea, no la soporto, la tengo por ahí, no sé qué voy a hacer con ella, pero bueno. Pues ahí os estoy enseñando que esta carpeta tiene los fondos a largo plazo. Y aquí pues me interrumpe un perro porque la verdad es que mientras estaba grabando se ponía a ladrar el perro. Cuando dejaba yo de hablar, dejaba de ladrar. Y luego, bueno, en un punto pues dejé de escucharlo y aquí viene lo más gracioso del vídeo, es que os explico que estoy con el vídeo conectado a la cámara, es la primera vez que lo utilizo y no sé si funcionará, pero yo sigo grabando. ¿Por qué no comprobarlo a los 5 minutos de haber empezado el vídeo? Pues no, yo grabo todo el vídeo, unos 20 minutos, media hora de vídeo, y luego pues me doy cuenta de que no se oye nada, pero es que nada de nada, o sea, el audio está totalmente anulado. Y aquí os estoy explicando que la carpeta azul clarito pues tiene el fondo que me creé de Treat Myself, que luego ya veremos todas las categorías porque pues bueno, sí, os lo voy a presentar uno a uno. Y aquí hago un repaso de todas las carpetas que tengo actualmente, que sería la de fondos semanales, gastos semanales y luego fondos a corto plazo. Después seguimos con la de Treat Myself, que os presentaré todas las categorías a continuación, eso es lo que voy diciendo. Ya digo, el que quiera, pues que me lea los labios, que yo creo que se puede entender hasta en algún punto. Después vamos a los fondos de medio plazo, que ya os digo, vamos a hacer un repaso de todos y cada uno de ellos. Luego los fondos a largo plazo y finalmente los fondos de mudanza. Aquí estoy intentando averiguar qué es lo que digo. Sinceramente no sé, me he perdido lo que decía. Muy bien, vale, perfecto. Vamos a empezar con el relleno.
y el dinero que hay en cada uno de ellos para ver qué es lo que tengo y actualizar mi Excel. Como siempre, empiezo colocando las carpetitas en un lugar en que se puedan ver en la pantalla y aquí pues me estoy mi ratito. Después os voy explicando que voy a colocar los billetes por esta parte de la imagen. Digo yo que digo eso porque como, no sé, voy moviendo las manitas y esas cosas, pues entiendo que digo eso. Creo que también digo pues que va a ser un relleno corto de un importe bastante bajo para lo acostumbrado a este canal. Y cuando empiezo a poner los dos billetes estos de 10 me doy cuenta de que no os he contado el importe que voy a poner en los sobres. Atención spoiler, me equivoco con el relleno, ya lo voy diciendo. Total, que pongo... Espérate porque ahora ya no sé lo que he contado. Son 500 euros en billetes de 50, 100 euros en billetes de 20 y 20 euros en billetes de 10. No sé, en este momento estoy moviendo las manitas, no sé qué es lo que estoy diciendo, sinceramente, por lo que, a lo mejor os estoy explicando que en el presupuesto, en el vídeo del presupuesto, os expliqué el por qué el relleno es tan corto, por qué el relleno es de un importe tan mínimo, porque tan solo son 620 euros. Y es que, bueno, me he comprado una cámara y la estoy pagando a plazos, por lo que lo tenéis todo en el vídeo anterior. Como siempre, empiezo por el relleno de los sobres semanales. En este caso, en compritas no voy a hacer ningún tipo de relleno, pero vamos a contar el importe que tengo. Como veis, un billete de 20 euros, la verdad es que no sé cómo va a salir esto, pero es un desastre. Lo estoy grabando, si alguien llega hasta aquí, mil gracias, o sea, de verdad, de todo corazón. Aquí me parece que lo que estoy explicando, como siempre, es que como vivo en casa de mis padres, no tengo la necesidad de hacer compras semanales grandes, por lo que no suelo rellenar este sobre. Y ahora mismo pues tiene 20 euros y concentración, que tengo que contar con esta chica de la pantalla, y bastante tengo con lo mío. Serían 2 euros, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se me escapa uno por ahí que serían 8, que ahora me doy cuenta. 8, luego cojo las monedas de 20 céntimos y 50 céntimos, aquí tengo 9, 40, 57, 9,57, 29 euros con 57 tengo en el sobre de compritas semanales. Bueno, pues no sé lo que digo, bla 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 bla. Madre mía, todo esto lo voy a cortar, claro. En transporte este mes voy a poner 20 euros y actualmente tengo 50 euros, por lo que se van a quedar con 70 euros en el sobre de transporte. Para llenar el depósito de gasolina y comprarme algún billete de tren, suficiente. Después en diversión este mes sí que no voy a poner nada. Y tengo 50, 70, 80 euros, que más que suficiente también para el mes de septiembre. Para la comida de mi gata, que como veis pues todavía tengo que cambiar los carteles. Esto fue de un día para otro que hice el presupuesto y luego hice el relleno, por lo que todavía no he cambiado los carteles, y a día de hoy que estoy grabando esto tampoco lo he cambiado. A ver si esta tarde me pongo. Y aquí voy a poner 100 euros porque no tengo dinero en este sobre y pues sería interesante comprarle
comida y igual arena también y demás para la gata. Este es el sobre que utilizo un poco para hacer el pedido de lo que necesite. Cosas para ella no necesita nada. En cuidado estaba planteándome lo de cogerme una mutua y no, y todavía estoy ahí en ello, no sé si me sale rentable o no. Si alguien tiene animales me lo puede confirmar, a ver si tiene algún tipo de mutua y le sale a cuenta realmente pagar mes a mes una mutua. Yo de momento es que no sé, me lo estoy planteando, pero no sé qué voy a hacer. Y tengo 100, 200, 350, 70, 80 euros. 380 euros de lo que me quedó, de lo que tuve que pagar con mi otro gato y lo que le queda en el sobre para ella. No sé, para alguna visita al médico, bueno, alguna visita al veterinario, alguna vacuna o no sé. Ahora paso al sobre de salud. Este era el de autocuidado, pero pues bueno, aquí os estoy explicando que me resulta más adecuado cambiarle el nombre y ponerle salud, ya que es para ir al fisio o si tengo que ir, no sé, a algún especialista privado o lo que sea, pues igual tener ese tipo de categoría. Y ahora mismo tengo en ese sobre 100 euros, 125 euros tengo en el sobre de salud. De cara al mes que viene seguramente que lo rellene, pero ahora mismo no tengo pensado hacer ningún relleno este mes de septiembre al menos. Y aquí pues eso, me estoy enrollando, no sé qué os estoy explicando sinceramente. Después he creado un nuevo sobre y es una nueva categoría y es el de suplementos alimenticios, pues algunas vitaminas, alguna cosita que pues me va bien y que haciendo un cálculo y una media de lo que me he ido gastando estos últimos meses, me sale que aproximadamente cada mes, pues con la tontería me puedo gastar 60 euros en este tipo de suplementos. Por lo que he decidido invertir y hacer una categoría propia. Y este mes, pues como he dicho, voy a poner 60 euros. Que sí que hay veces que me pueda gastar más o menos, pero al menos tener la media más o menos mes a mes de 60 euros en el sobre. Y bueno, aquí os explico que bueno, pues son independientes estas dos categorías. Una es salud, que va por su cuenta, para el fisio y demás, y otra es suplementos, que serían pues eso, para vitaminas. Lo gracioso es que es la primera vez que estoy viendo esto, con lo cual pues me voy inventando yo creo que más o menos lo que digo. No inventando, sino lo que intuyo que puedo haber dicho porque no me acuerdo. Y el sobre de misceláneos, pues para lo que me apetezca voy a poner 20 euros. Es una categoría totalmente aleatoria y pues que está ahí, para lo que sea. Con la carpeta de fondos a corto plazo ya acabo con ese relleno. Y ahora paso a la carpeta de Treat Myself. Esta carpeta sería básicamente cosas que me quiero comprar para mí, ya sea pues cuidado facial, cuidado capilar, ¿qué más? Ropa, papelería, serían mis caprichos, sería pues eso. Y aquí descubro que la tira esa que aprieta, bueno, que cierra la carpetita no se gira como en el resto de carpetas y lo estoy ahí plegando. Pues aquí encontramos también la categoría de espiritual, que es pues por si me quiero apuntar a algún retiro online o pues alguna sesión de un curso de milagros o lo que sea, tengo ese dinero aparte, bueno, tengo esa categoría. Este mes tampoco voy a hacer relleno y tengo 100, 240 euros.
más que suficiente para pues también ir a meditar a algún centro o lo que sea, lo que me apetezca en ese momento. Cuidado facial. Este mes sí que voy a hacer relleno en esta categoría de 60 euros. Mentira, de 50 euros, me he equivocado. Y tengo 110 euros. Hay cositas que me quiero comprar y han subido un poco el precio, por lo cual tengo que poner un poco más de dinero en este sobre ahora. Después, en cuidado capilar no voy a poner nada, ya que tengo, creo que son 25 euros y ahora mismo ya tengo mascarillas capilares, tengo champú, tengo acondicionador y espumas y actualmente no necesito comprar nada, por lo que voy a dejar los 25 euros y ya está, nada más. Después paso a la categoría de ropa y ahora mismo tengo, creo que son 130 euros. Me he comprado varias cositas en Shein que veréis los reels por Instagram, os los iré colgando y ahí ya me he comprado varias sudaderas y cositas, por lo que como lo pagué con la tarjeta tampoco lo desconté de esta categoría ya que me iba dejando el dinero en el banco. Y lo dicho, tengo 130 euros, por lo que no necesito tampoco comprarme nada ni poner dinero ahora mismo en ese sobre. Hoy por hoy al menos. Pasamos a Sims 4. Últimamente he vuelto a jugar a los Sims. Ya veréis en el otro canal el tipo de contenido. Y bueno, pues me apetece retomar el relleno de este sobre. Me he comprado varios packs, pero posiblemente caigan algunos más. Por lo que ahora mismo he puesto 20 euros y tengo 30 euros para comprarme alguna chorradilla. Y en papelería este mes me parece que pongo 10 euros o 20, ahora no estoy segura. Pero como es la vuelta al cole, seguramente que me compre alguna libretita o alguna tontería, yo que sé, alguna... Me gusta mucho la papelería, es algo que me pierde. Entonces, pues... Sí, mira, pongo el billete de 10 euros, por lo que tengo 25 euros en esa categoría, en ese sobre. Acabo con el relleno de Treat Myself y paso a los fondos a medio plazo, a la carpetita gris. Esta sí que se gira, ¿ves? La otra no se giraba, mira, justo os lo explico, pues eso. La otra no se giraba y el resto de carpetas sí que se gira la lengüeta esta que cierra la carpeta. En el mantenimiento del coche no voy a poner nada, ya que está bastante lleno y sí que tengo que ir al mecánico a mirarme el amortiguador trasero y hacer la ITV, pero bueno, no tengo 100, 200, 300, 400, 500, 20, 30, 45 euros. 545 euros en el sobre de mantenimiento del coche. Yo creo que es suficiente para pasar la ITV y reparar lo que tengo que reparar, que todavía lo tengo pendiente desde hace un montón de meses. En dentista no tengo la intención de ir al dentista en breve. Seguramente que vuelva a hacerme presupuesto para el tema de los aparatos, del Invisalign y demás, de cara a noviembre, cuando vuelva de vacaciones. Pero bueno, es un sobre que va a estar ahí, que va a estar relleno, que no quiero gastar nada y que quiero mantener porque al final me quiero arreglar la boca, entonces pues va a estar ahí sí o sí, fijo. Y está bastante relleno, o sea, está bastante completo, pero voy a necesitar ponerle más con el tiempo. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 por un lado, 1100 y 1140 euros en este sobre. El presupuesto que me hicieron para el Invisalign era como unos 2300 o así, o sea que tengo la mitad de lo que me tendría que gastar, pero bueno, también pues hay seguramente que dinero extra que voy a tener que pagar luego.
En el sobre de viajar este mes no voy a hacer relleno, pero lo dejo en el banco. Voy a dejar 400 euros en el banco. Ya lo expliqué en el vídeo del presupuesto, que lo tenéis por ahí en la i que está en pantalla. Y 400 euros que se quedan en el banco. No voy a hacer tampoco el relleno de los billetes falsos porque no me quedan. En fines de semana tampoco voy a poner nada. Y luego paso a regalos. Estos meses que vienen pues tengo varios cumpleaños y voy a tener que hacer algún regalito y de momento le pongo 40 euros, por lo que tengo 90 euros en el sobre. Y se me va a quedar corto, ya lo digo, porque los regalitos que voy a hacer igual son un poco elevados. Ella, espléndida, ¿sabes? Los fondos a medio plazo ya estarían también completos y finalmente paso a la carpeta de fondos a largo plazo. En seguro del coche no tengo que rellenar nada, ya que lo tengo completo desde este año, desde principios de año. Lo saqué del banco directamente, o sea, me lo pasaron por el banco el recibo directamente y este dinero pues me lo pude guardar de cara al año que viene. Y tengo 100, 200, 300, 450 euros, que con el tipo de seguro que tengo ahora mismo está más que cubierto para el año que viene, ¿eh? No lo sé si realmente pues acabará cubriendo, espero que sí, porque no sé, ¿para qué va a subir más? En emergencia, este mes tampoco vais a ver un relleno, pero actualmente en el banco tengo 4.000 euros. Tampoco lo voy a contar porque me parece que no está completo, le faltan billetes de estos falsos que pongo y es que tengo que hacer billetes nuevos. A ver si me pongo hoy a hacerlos. En tecnología tampoco voy a rellenar nada. En tatuajes aún no me he gastado el dinero de los retos del 2022, por lo que aún no me he hecho ningún tatuaje y no voy a seguir rellenando no voy a poner nada en la categoría. Paso a Navidades y aquí voy a poner 50 euros. Tengo 100, 250, 80 euros. Si lo he contado bien, porque iba muy rápido, creo que son 280 euros. Bueno, me gustaría tener 300 euros de cara a Navidad, creo que es lo que digo aquí. En Prime el mes pasado me cobraron, en junio me cobraron la cuota anual. Quité el dinero que tenía aquí, lo metí en el banco, me cobraron la cuota anual. Este mes no voy a poner nada, pero de cara a los siguientes meses pues igual voy haciendo un relleno, aunque sea de 10 euros, para tener esos 50 euros de cara al año que viene y olvidarme de esta categoría ya hasta que me la cobren. Después paso a mi vida campera, que actualmente pues la voy a dejar en stand-by porque me tengo que centrar en otro tipo de categorías y de momento no voy a seguir rellenando este sobre. Pero lo que tengo son 100, 200, 300, 450 euros. Supongo que lo guardaré para de cara, yo que sé, pues al 2024 o cuando crea que puedo volver a rellenarlo. Como me tengo que comprar un ordenador nuevo, el fondo que voy a priorizar es el siguiente, es el de MacBook, y es que calculando me salen unos 400 euros cada cuota de cada mes si quiero financiarlo sin intereses. Entonces ahora mismo lo que voy a hacer es priorizar esa categoría sobre cualquier otra. Creo que aquí tengo 200 euros, me acuerdo de lo que tengo porque pues es poco el importe que tengo para lo que necesito de cara a las primeras cuotas del ordenador. Y lo que sí que, simplemente voy a guardar este dinero para cuando me hagan el cobro de las cuotas ir poniéndolo y no tener que quitarme dinero mensualmente de mi cuenta, tenerlo ahí ya guardado para ese futuro pago. Pongo 200 euros, me sobran 50 euros que no sé por qué me sobran y este es lo que os digo, es el primer relleno de vuelta a la temporada y pues lo hago horrible, ya sea por lo del micro
Bueno, aquí tengo 100, 200, 300 y 400 euros, lo que os digo. Una primera cuota ya tendría suficiente. Pues esto es un desastre de vídeo. Y ahora lo que hago es repasar cuál categoría no he rellenado y que, pues eso, que me he saltado de rellenar. No tardo mucho en encontrarla porque, bueno, simplemente me pongo a mirar el presupuesto y miro a ver dónde se me ha escapado el rellenar ese billete de 50 euros. Y es que me parece que en cuidado de los gatos no había puesto dinero y tenía que poner los 50 euros que me sobran. Por lo que nada, ahora como veis, Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day. aquí ya encuentro dónde falta el dinero y en la categoría de cuidado de mi gata no había puesto dinero. Pensaba que no iba a poner relleno y al final sí que me había planteado el poner los 50 euros de más. Por lo que no sé si lo cuento, me parece que sí que cuento el importe que queda final en esta categoría. Son 100, 200, 300, 430 euros. Y tengo 430 euros para pues alguna visita al veterinario o lo que sea. Y ahora paso a hacer un recuento del fondo de mudanza para actualizarlo, para que sepáis el dinero que tengo más o menos. Maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where Sí que es verdad que estos últimos meses no he hecho más que relleno en la cuenta bancaria de esta categoría, que sería este primer sobre, que es el del alquiler. Es en el único sitio donde he ido poniendo dinero. En el resto de categorías está igual que a lo mejor en febrero o marzo, no me acuerdo cuál fue el último relleno que colgué, que hice un repaso de cada uno de los sobres. Por lo que en principio es eso, el importe es el mismo. En el banco ahora mismo os dije en el vídeo anterior el dinero que tengo, son unos 9.800 euros y eso me va generando intereses a positivo y se me va acumulando en esa cuenta. take me back to a place where I felt at home. Para esenciales, que sería factura de luz, gas, agua, tengo 100, 200, 300, 420 euros. I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. Después internet, tengo 100, 200, 50, 70 y aquí empiezo a contar poquito a poco. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be. Lo cambio y cuento 100 euros por aquí, 20 y son 100, 200, 300, 50 y 70, 370 euros. A mí me gusta contarlo así como más sencillito, se me nota, que si no me equivoco. Alone. Take me back to an age when the world felt small. Después paso a seguro del hogar, que son 80 euros. Dejé de rellenar este sobre muy al principio, ya que realmente no tenía mucho sentido, ya que con un alquiler normalmente suele entrar ese seguro. Después paso a mantenimiento del hogar. As a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Y en esta categoría, pues es simplemente si quiero pintar o arreglar alguna cosita de la casa, serían 100, 200, 350 euros lo que tengo actualmente. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument? Chica, que no puedes poner el dinero en el sobre. Paso a muebles. El cartel está mal hecho, ya lo sé, pero pues no lo voy a cambiar. Tengo 100, 200, 300, 400, 550 euros. Si lo he visto bien, son 550 euros. Si no, lo cambiaré y lo pondré en algún cartelito aquí. Es poquito dinero si me tengo que comprar unos muebles, todo el piso, pero bueno, algo se va haciendo.
Después en pequeños electrodomésticos, cafetera, microondas y demás, tengo 100, 200 euros. Aunque a lo mejor tengo que hacer una categoría de grandes electrodomésticos, ya que muchos pisos que he visto están sin amueblar y sin electrodomésticos, así que no sé qué voy a hacer. Y en cositas para la casa tengo 100, 250 euros también. Para una primera comprita de cosas de limpieza y demás, pues siempre me lo recomendasteis y creo que es una muy buena categoría para hacer un poco de ahorro. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Esto sería todo. Ahora pues pongo todas las carpetitas juntas. Me despido ahora en el clip que entra. No sé cómo habrá salido el vídeo, así que hasta aquí esto, no sé. Mil gracias por vuestros comentarios, como siempre, por vuestro cariño, por vuestro apoyo. Os deseo una buena mañana, tarde o noche y una fantástica vida. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this enough?